Continuando ahora con el punto C, que solicita la ganancia en voltaje para diversos casos, regresando un poquito a lo que se tiene, nos piden 4 casos en particular. Ya vimos que al menos para la impedancia de entrada, el hecho de tener el capacitor C3 o no tenerlo modifica el valor de dicha impedancia. Algo similar va a pasar con la ganancia en voltaje y es lo que vamos a ver a continuación. El cálculo o las fórmulas utilizadas las pueden encontrar en el libro de Boylestad, en el capítulo que habla acerca de los amplificadores con BJTs, e incluso ya vienen unas tablas con todas las fórmulas resumidas para que una vez que ya la hayan estudiado, bueno, tengan a la mano una tabla de fórmulas y ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que C3 no está colocado y no existe un valor de RL o no existe RL? ¿Qué significa no tener RL? No tener RL puede implicar dos cosas. Una, quitar RL, así simplemente quitarla, o poner un valor muy grande de resistencia RL. Estoy hablando que si la resistencia más grande dentro de este sistema, al menos en la salida, es de 4 kilo ohms, bueno, a lo mejor aquí si le ponemos 4 giga ohms, ya es una resistencia muy grande comparada con lo que se está manejando a la salida del mismo. Entonces recuerden, cuando se dice que no tenemos RL, podemos hacer dos cosas: ponerle una resistencia RL de carga muy grande, o quitarla. Cualquiera de las dos formas es válida. Cuando se está en este caso, es decir, que no se tiene el capacitor, recuerden que el capacitor C3 es este. Cuando no se tiene este capacitor, entonces, si RL no existe o es muy grande, la fórmula es de la ganancia en voltaje, que es lo que nos está pidiendo, es igual a menos RC entre RE minúscula más RE mayúscula. Eso significaría que al hacer la operación, la ganancia en voltaje es igual a menos 3.78. En un momento explico para qué me sirve este factor que se está calculando. Ahora, el otro caso que se nos pide es que no se tenga C3, es decir, este C3 no está conectada, pero ahora RL vale 1 kilo ohm. Es decir, RL ya le damos un valor de 1 kilo ohm. Comparándolo con la resistencia de salida, bueno, ya está dentro del rango del sistema, es decir, la más grande vale 4 kilo ohms y la más chica vale 1 kilo. Si le ponemos una resistencia de 1 kilo ohm y usamos esta ecuación, que es la que se utiliza para este caso, se obtiene que la ganancia en voltaje es de 0.75. Después, si ahora colocamos al capacitor C3, es decir, ya lo pusimos, y RL no existe o es muy grande, la ecuación para la ganancia en voltaje es RC entre RE, el negativo de ello, y al hacer la operación me da un valor de menos 70.77. Y por último, el último caso sería qué pasa cuando ponemos C3 y ahora sí le colocamos un valor de RL igual a 1 kilo ohm. La ecuación a utilizar es esta que está puesta aquí, y no sería más que, al hacer la operación, la ganancia en voltaje de menos 14.15, y las ganancias no tienen unidades, por si se fijaron, no le puse ninguna unidad, simplemente son factores que van a multiplicar. Ahora, ¿para qué me va a servir la ganancia en voltaje? La ganancia en voltaje calculada se utiliza para poder predecir cuál es el voltaje de salida para cualquier valor de entrada que nosotros pongamos. Por ejemplo, en esta ecuación, así como está expresada, el voltaje en RL, ¿cuál es el voltaje en RL? El que tenemos de aquí, a este punto. Ese es el voltaje de RL. Y ese es el voltaje de salida para los amplificadores. Recuerden que el valor de RL puede ser cualquier valor. A la hora de hacer los cálculos, bueno, ya nos dará cierta ganancia en voltaje.
Recuerden también que RL no significa que vamos a colocar solamente una resistencia y que estos circuitos solamente pueden llevar una resistencia en RL. RL significa o denota cualquier otro circuito que nosotros coloquemos en nuestro amplificador en ese punto. Así que RL puede significar una resistencia, puede significar una bocina que sigue siendo una resistencia, o puede ser otro circuito que colocamos en lugar de RL y que ese circuito va a tener un valor de impedancia de entrada que es el que vamos a colocar en lugar de RL. Entonces, para eso sirve el cálculo que acabamos de realizar en esta parte, en el inciso C, para calcular las ganancias dependiendo de ciertas situaciones que se pueden presentar en los transistores. Por ejemplo, este es un ejemplo muy aparte de lo que estamos mencionando. Si tuviésemos un voltaje de entrada de 1 volt y la ganancia fuera de 2, significa entonces que en la salida, en esta RL, obtendríamos una señal de 2 volts. ¿Por qué? Pues multiplicamos 1 volt por 2, pues la salida tendrá que ser de 2 volts. Para eso sirve calcular la ganancia en voltaje. El signo negativo que estamos obteniendo se llega a él a través de una serie de pasos del modelo equivalente de corriente alterna de los transistores, y después de hacer una serie de divisores de voltaje, divisores de corriente y demás herramientas de circuitos, se llegan a valores negativos de ganancia. El valor negativo no significa que hay una que hay una pérdida en la señal, simplemente significa que la salida va a estar invertida con respecto a la entrada. En términos elegantes, vamos a llamarlo, se dice que cuando una ganancia es negativa es porque la salida del sistema está desfasada 180 grados con respecto a la entrada. Para entenderle mejor, se puede decir que la salida está invertida con respecto a la entrada y nada más. Insisto, el signo negativo no significa una pérdida. El signo negativo significa una inversión de fase o un desfasamiento de 180 grados. Bien, una vez visto todos los pormenores de este ejercicio, voy a hacer la simulación correspondiente para comprobar que todo lo calculado se va a comportar como estábamos prediciendo.